fuera del micrófono veníamos hablando con el doctor Johnny Cardona Salazar, profesor acá en la Universidad Libre Seccional Pereira, profesor de economía, lo he dicho en otros programas, él tiene un doctorado de economía en la Universidad de Suiza y es profesor acá en la Seccional Pereira de la Universidad Libre. Y veníamos hablando del tema de las invasiones en Pereira, de la forma como esto se ha convertido, y yo creo que es hora de decirlo de alguna manera mucho más contundente, mucho más clara, se ha convertido en un negocio muy lucrativo para un grupo de personas, de mercenarios de la vivienda, de comerciantes y empresarios, entre comillas, de la vivienda, que se dedicaron a invadir tierras, y hay un proceso que ya es conocido, y ha sido la autoridad de las alcaldías han sido muy permisivas en esa materia, y eso ha provocado lo que estamos viviendo en sitios como Lereda de manera muy repetida, de manera muy consuetudinaria, de los desastres en las épocas de invierno. Enseguida, después de esta pausa, vamos a dialogar con el doctor Johnny Cardona de la visión que él tiene del problema de las invasiones en la capital del departamento de Risaralda. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Johnny, estamos hablando de ese asunto. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestra ciudad con el tema de las invasiones? Bueno, Luis, esta es una situación que se ha venido presentando ya desde muy vieja data, y sobre todo, Luis, con una figura que establecen los ordenamientos territoriales, y es que se deben dar procesos de desarrollo urbanístico, y entonces en esos procesos de desarrollo urbanístico se cogen áreas rurales que la meten dentro del POT como áreas de expansión urbana, es decir, que esas áreas rurales pueden comenzar a tener unas condiciones y unas adaptaciones de desarrollo urbanístico para incorporarlos a lo urbano. Cuando se desarrollan ese tipo de actividades, todos esos procesos de construcción, el constructor debe entregarle al municipio una contraprestación, que es un área de cesión. Un área de cesión es parte del terreno que el constructor le entrega al municipio para espacios públicos colectivos. ¿Eso qué significa? Para canchas, para parques, para casetas comunales. Lamentablemente no ha habido un diálogo entre el constructor y el gobierno, o los gobiernos y la administración, para que el constructor le entregue al municipio esas áreas de cesión. Pero el constructor, como la norma no dice de qué manera se la debe entregar, el constructor sí por registro notarial ya la tiene a nombre del municipio. Es decir, que por notaría ya aparece una escritura señalando que es área de cesión del municipio, pero el municipio no la ha recibido formalmente, las autoridades no han mirado que se esté entregando lo que verdaderamente el curador dio de permiso de construir, el área que debería ser, y eso ha quedado así desde hace mucho rato, y eso ha sido para las invasiones. Entonces, todas esas áreas... Ahí está el caldo de cultivo. Claro, ese es el caldo del cultivo. Entre Dos Quebradas y Pereira, entre ambos ponen casi 2.500 áreas de cesión que en estos momentos figuran a nombre de los municipios, pero nunca ha sido recibida por el municipio formalmente. Y ahí es donde están las invasiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobernante? Ahora aparece el índice de pobreza multidimensional, donde se incrementa en el país la pobreza multidimensional, pero solamente en Risaralda. Risaralda fue el único departamento que incrementó la pobreza multidimensional entre el 2020 y 2023. El resto de departamentos la redujo. Casos como el Chocó, casos como la Guajira, que sabemos que son mal administrados, no tienen planeación, allá los recursos no alcanzan porque se cogen otro camino, redujeron pobreza multidimensional, Risaralda la aumentó. Y la impactación procede de origen. Aumento del hacinamiento crítico, aumento del difícil acceso de aguas, aumento de los pisos en mal estado, aumento de las fachadas de las casas en mal estado. Todas esas son las invasiones.
Entonces, un gobernador hoy tiene que coger a los alcaldes de Pereira y Dos Quebradas y decirle, bueno, papitos, es que usted es el que me está dañando a mí, porque es que la mayor concentración de áreas de sesión están en esos dos municipios que tienen los desarrollos urbanísticos. Los otros pueden haber invasiones, pero no son tan grandes como usted las tiene. Me hace el favor y me arreglan ese problema. Arréglenme ese problema de formalizar eso. Ahí hay un dato que quisiera compartir con la audiencia de puntos de vista, y es que me decía el gobernador Juan Diego Patiño que tiene un problema en Santa Cecilia, corregimiento del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en los límites con el Chocó, que el gobierno hizo un plan de vivienda allí, pero no dio acceso, no construyó el acceso de acueducto, claro, y alcantarillado a esa vivienda. Acceso. Entonces tiene un problema. Claro, y el municipio nunca muestra que recibió. Es que no hubo ni pronunciamiento del señor alcalde en su momento de ese municipio para mirar, me entregaron esto, me entregaron... No, eso pasó así. Y eso explica de alguna manera que en muchas partes de Pereira, por ejemplo, construyen un edificio o una comunidad y a un lado hay una invasión. Correcto. Si usted va a ver todas esos desarrollos urbanísticos que se han desarrollado en la ciudad de Pereira, la gran mayoría tienen al lado la invasión. Esas son las áreas de sesión que nunca se recibieron. Pero eso no es nuevo. No, eso viene desde hace mucho rato. Villa Santana, por ejemplo, cuando uno sube a Villa Santana, en la zona oriente de la ciudad de Pereira, las calles son estrechas, subiendo, es incómodo. Claro. Las vías no tienen diseño. No tienen diseño. Fueron construidas por la misma comunidad, por los invasores, ¿cierto? Y ahí detrás de todo eso hay un fenómeno de comercio, de vivienda, de personas que vamos a tratar de descifrarlo acá después de esta pausa. Si te encuentras en el proyecto de adquirir tu vivienda propia, te invitamos a conocer nuestro portafolio de servicios. Manejamos una tasa subsidiada desde el 0.7 para el crédito hipotecario hasta un plazo de 240 meses. Y lo más importante es que tenemos una tasa subsidiada durante toda la vida del crédito. Somos tu mejor opción. Ahí hay un fenómeno, doctor Joner Cardona Salazar, y es que Chucho Pérez invadió un área de sesión del municipio. ¿Sí? El municipio permitió que Chucho Pérez construyera allí un rancho, un cambuche muchas veces, ¿cierto? ¿Sí? Pero Chucho Pérez no se va a vivir allí, sino que se lo arrienda a Joner Cardona por 200.000 pesos mensuales. Correcto. Una cosa casi insignificante, pero tiene ya un ingreso y ya logró un objetivo. El municipio en algunas ocasiones, como a usted le ha tocado ver y a mí también de vieja data, y le pongo dos ejemplos. En los años 80, siendo director de la CARDER, Ernesto Zuluaga Ramírez, se radicó del ascenso a la popa, después del puente Mosquera hacia arriba, hacia la popa, las invasiones que estaban en toda esa ladera. Correcto, sí. Inclusive cuando uno va subiendo a la popa, que eso era pura invasión, eso era al lado, era subiendo. Uno tenía la impresión de que se iba a venir en cualquier momento sobre la vía. Eso se logró y se hizo una reubicación, y la gente que se fue para otras partes, que fueron reubicados, terminaron vendiendo sus predios para volver a invadir en otro sitio. En otro sitio. Y eso es un ciclo interminable. Ese es como en la costa dicen el cuento del gallo capón, que es el cuento de nunca acabar. ¿Estamos en lo correcto? Claro, Luis, y ese es el grave problema, y es que usted puede reubicar a la gente, la reubica, le da su vivienda, como le da también un tiempo para que no pueda negociar con ella de 5, 6, 7 años, esa persona quiere volver a invadir, entonces arrienda esa casa y con esos recursos va a invadir. Y con el tiempo la vende. Y con el tiempo la vende y entonces vuelve a lo mismo, a pedir derechos por posesión, que porque ya estoy más de 5, 6 años o 10 años en ese predio, entonces ahora me tienen que comprármelo a mí porque esto ya es mío. Entonces eso es lo que se ha dado aquí en la ciudad. Y eso está amarrado a la política electoral. Claro, Luis, ese es el grave problema. Esos son los líderes de los barrios y de los campuches. Correcto. Entonces eso está amarrado a la capacidad que tiene un gobernante de ganar seguidores, permitiendo y facilitando que ese tipo de cosas se den. Y eso explica que Risaralda sea el único departamento que ha visto crecer en la estadística
la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional. El único departamento del país. Son 5 los factores de la pobreza multidimensional. 5 condiciones. 5 condiciones. Salud, educación, niñez y juventud, trabajo y lo que quiere decir y vivienda y servicios públicos. En términos precarios, ¿cierto? Sí, o sea, hay precariedad en esos 5 factores. En todos no es la misma intensidad, pero lo más intenso son en hacinamiento crítico, en déficit, acceso a servicios de agua, es decir, acueducto alcantarillado. Tercero, en mal estado de las fachadas y de los pisos. Y otra, Luis, el aumento del bajo logro educativo en el departamento. Eso sí es fatal. Eso es tenaz, Luis, es que en la Porque zona... no hay relevo generacional, Luis, en la cultura, en la... ese bajo logro educativo lo que está personal y diciendo es que población de 15 años o más tiene menos de 9 años de escolaridad en nuestro departamento. Luis, hay un rezago tenaz y sobre todo en la parte rural. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que convertir el sector primario en el dinamizador y en el soporte de la economía cuando no tenemos el factor más importante como el recurso humano? En preparado? relación con la pobreza multidimensional, hablemos de la pobreza monetaria después de esta pausa, por favor. ¿En qué consiste? Mauricio, que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, va a anotar, va a anotar. ¡Gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Para lograr diferenciar la pobreza multidimensional tiene 5 condiciones y 15 factores bajo los cuales se evalúan esas 5 condiciones. Mientras que la pobreza monetaria tiene un solo elemento bajo el cual se evalúa, es el ingreso de los hogares. Entonces se considera una familia pobre monetariamente cuando sus ingresos están por debajo per cápita, es decir, en una familia de 4 personas, cada persona tiene un ingreso per cápita inferior a 325.000 pesos. Entonces se considera pobre monetario y se considera pobre extremo. Pero cada uno por 325.000. Cada uno tiene un valor por cada uno. Y 325.000 es la cuarta parte de un salario mínimo. La cuarta parte de un salario. ¡Qué horror! Y se considera como pobre extremo cuando tiene... Perdóneme, doctor, ni siquiera $1. Correcto, entonces ahí se le llama pobre monetario. ¿De dónde salen esos 325.000 pesos? Estadísticamente. Estadísticamente puede ser que una persona trabaje por un salario mínimo y tenga a cargo otras 3 más en la casa. Y esas personas que están por debajo de los 325.000 pesos son los que uno ve por las calles vendiendo mangos. Complementando gran parte de una actividad que hace vendiendo mangos. Y esas mangos. 4 personas en esa familia reúnen 3 por 4, 12, por ahí el salario mínimo. El salario mínimo. Entonces, si usted tiene menos de ese salario... con eso comen, con eso pagan el arrendamiento de 200.000 pesos de estudio, vivienda, vestuario. Entonces, a esa gente se le llama pobre monetario. Pero lo más grave es el pobre extremo, porque el pobre extremo es de 125.000 pesos hacia abajo, es decir, 600.000 pesos. La mitad de los, menos de la mitad. Menos de la mitad, entonces del ahí pobre monetario. Del pobre monetario. Entonces usted, ¿y esas personas cómo viven, doctor Jonier? De la limosna, viven de hacer mandados, viven o tienen de hacer trabajos bajamente remunerados. Es decir, son personas que lamentablemente viven en la miseria completa y que lo único que obtienen es para lograr, algunas para su vicio y otras pues para medio desayunar o medio almorzar, pero no comer. ¿Y es muy grande ese segmento de los pobres monetarios? Pues imagínese. De los pobres extremos, perdón. Nosotros en Pereira tenemos, como se mide es por hogares. Sí. En Pereira nosotros fuimos de las ciudades más bajas en pobreza extrema, llegamos a tener el 7% no más de los hogares. Y por eso se dice que tenemos un buen promedio de calidad de vida en el contexto nacional. Y tenemos aproximadamente en Pereira unos 125.000 hogares. Si multiplicas eso por el 7%, eso te va dando casi unos 700, casi 1.000 hogares. Es decir, no es mucha la gente que vive bajo esa condición. La masa crítica no es muy grande. No es muy grande. ¿Y Dos Quebradas, en pobreza extrema?
Dos Quebradas sí tiene un poco más de pobreza extrema. Dos Quebradas están casi en el 13-14%, es decir, ellos sí tienen más pobreza extrema por una sencilla razón, Luis, es que Dos Quebradas se fue apropiando de los predios rurales y fue creciendo hacia la ruralidad, y a través de ese crecimiento a los lados se fue creciendo también mucho la pobreza, es decir, generaron terrenos para asentamiento humano por invasión, y ahí está la pobreza extrema. Y Pereira, perdón, la Virginia. La Virginia, sí, la Virginia tiene un problema y que lo marca desde hace rato, Luis, es que, por ejemplo, la Virginia, usted tiene una situación donde hay un grupo muy selecto que vive en el centro de la Virginia, que es estrato 3 y máximo 4. El resto es puro estrato 1 y 2. Entonces, ahí hay una situación también muy penosa, porque también está ubicado en un lugar de invasión. Allá se invadió un lugar, la Virginia está invadiendo un lugar donde era agua. Y por eso se inunda. La naturaleza es inteligente. Cuando llueve dice, voy a recuperar lo que es mío. Todos los ríos vuelven a su cauce. Claro. Entonces, allá también está el problema. Y cuando se dan esas cosas, usted tiene un alto grado de miseria. Doctor Jonier, la pobreza extrema, la pobreza monetaria y el otro indicador es el de la pobreza multidimensional en el departamento de Risaralda en relación globalmente con el resto de los departamentos, ¿cómo estamos? Vuelvo y te repito, Luis, al hacer la comparación de cómo evolucionó la pobreza multidimensional para los 32 departamentos del país, incluyendo Risaralda, en todos los departamentos la pobreza multidimensional cayó. El único departamento en que creció entre el 2020 y 2023 fue Risaralda. Correcto, que creció en pobreza multidimensional. Bien, hay una inquietud política, el asistencialismo. Los gobiernos llevan mercados, ayudan a las personas con tejas y con ladrillos, y con ese asistencialismo contribuye a que aumente la pobreza extrema, la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, o amortigua o ayuda en algo. No, por el contrario, el asistencialismo de esa forma lo que lleva es que al individuo se meta en una zona de confort. Lo condiciona. Condiciona, entonces él no busca progresar por sí mismo, sino que ya sabe que tiene garantizado lo básico. Entonces termina sumido en una falta de progreso, en una falta de mostrarle a sus hijos que es a través del trabajo donde se logra conseguir lo que se necesita, no a través de la dádiva o la limosna del gobernante. Pierde la capacidad de lucha. Mostrarle a los hijos la capacidad de lucha, no lo muestra, entonces eso hace que la pobreza... De superación personal. Claro, entonces la pobreza en vez de disminuir va aumentando porque se va multiplicando también en las generaciones. Entonces usted no hace nada con regalar mercados, no hace nada con entregar esas dádivas, porque lo que primero que tiene usted que enseñarle a la gente es que es el trabajo el que es el formativo. Y el trabajo es el que te genera la capacidad de decirle al mundo, estamos progresando. Progresar al estilo antiguo, trabajando, produciendo. El microtráfico en estos municipios se ha incrementado y es una plaga. ¿Eso qué impacto tiene en la economía de las clases menos favorecidas? Te voy a decir algo, Luis, y usted ha tocado un tema muy importante que no se toca mucho en los indicadores del mercado laboral. En Colombia, y voy a arrancar por Colombia para aterrizarlo en Pereira. Sí. En Colombia, entre el trimestre del año pasado y el mismo trimestre, 140.000 estudiantes dejaron de estudiar y se fueron para Ninis. Ninis, ni estudian ni trabajan. Ni trabajan, y se sumaron a los 2.997.000 que hay. Es decir, hoy tenemos en Colombia más de 3 millones de muchachos que ni estudian ni trabajan. El gobierno se debe preguntar por qué este muchacho pasó de estudiar a no buscar ni hacer trabajo. Entonces aparece algo, y es que hay en esa situación más lucrativo que estudiar o buscar trabajo. El imán. Aparece el microtráfico, la prostitución, las webcam que están hoy de moda, y sobre todo para las mujeres, porque casi el 65% de esas personas que están dejando de estudiar y se van para Nini son mujeres. Entonces hay algo que está llamando y que está diciendo, mire, deje de estudiar y no se va a buscar empleo porque no pierda el tiempo en el colegio. No pierda el tiempo en el colegio ni buscando trabajo. Aquí hay algo que te puede dar 3 o 4 millones de pesos sin mucho esfuerzo. Entonces están esas alternativas, microtráfico,
sicariato, prostitución, modelos webcam, Pandillas. pandillas juveniles, todo ese tipo de cosas. Entonces, Luis, eso es preocupante porque ha venido creciendo en el país de una manera muy alarmante, Luis. Además, cuando usted tiene un gobierno que lanza direccionamientos, que voy a darle 1 millón de pesos a los muchachos que potencialmente sean delincuentes para que no delincan, pues el muchacho lo primero que hace para acceder a ese millón es hacerse ver como un potencial delincuente, es decir, no hacer nada para ganarse. Y no le va a alcanzar ninguna plata. Y no va a alcanzar nunca ese dinero para eso. Entonces, ahí está el foco del problema de este país, Luis. Más que de la tasa de desempleo, es por qué nuestros muchachos están dejando de estudiar. Ojo, Pereira solo, 4.000 estudiantes dejaron los estudios y se fueron para Ninis. Solamente en Pereira. Pereira. 4.000. Bogotá, 32.000. ¿Estudiantes de qué rangos? Eso es ¿Colegios y universidades? No. De todo, porque ahí dice estudiantes. Hasta inclusive niños. Eso, si usted Sí. ya es profesional, ¿a qué tiene que irse usted a no hacer nada? Pues usted sale a buscar trabajo, entonces debe desaparecer como desocupado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Nada. No, no es que no esté haciendo nada, hay algo más lucrativo que buscar Sí, trabajo y porque de estudiar. alguna cosa tendría que De alguna cosa tiene que vivir. Entonces otros dicen, las remesas, sí, eso puede estar influenciando, pero ese desbordamiento que hay ahora de estudiantes y sobre todo del género femenino a ser nini es algo que nos debe Y preocupar. eso no es nuevo. La novela famosa del Sin tetas no hay paraíso de nuestro amigo Gustavo Bolívar, está originada en eso, En ese tipo. en ese De comportamiento. volver más rentable la mujer no como profesional, sino como prostituta. ¿Sí? Terrible. Terrible, muy tenaz. Y de eso se tiene que preocupar el alcalde, el presidente nacional, el gobernador. Todo el mundo nos debemos preocupar. Para generar condiciones. Para generar condiciones. Porque si a mí me están dando un mejor pago acá en esa actividad ilícita, pues ¿qué tengo que hacer yo dentro de lo lícito? Volverlo más atractivo para volver a traer ese factor acá. O porque otro fenómeno, se me está haciendo largo el programa, pero no puedo escapar este aspecto. Otro fenómeno es que tenemos a un joven muchacho que está en 4º de bachillerato, 4º año de secundaria o empezando la universidad y se me ocurre, montó un negocito, un emprendimiento, como se le llama hoy, de venta de frutas o de cualquier cosa, pero eso requiere un recurso para un capital semilla, ¿cierto? Y le ponen miles de trabas y miles de dificultades y condiciones y fiadores y codeudores y todas esas cosas. Entonces dije, no, esto no es negocio. Finalmente me voy a lo que estamos hablando, al delito. Al delito como una forma más rápida de obtener lo que necesito y más lucrativa, ¿cierto? Pero lo más grave también ahí, Luis, es que ese muchacho que es emprendedor muchas veces no tiene la conciencia, su naturaleza emprendedor, sino que lo hace por necesidad. Sí. Y entonces cuando lo hace por necesidad, no lo siente. Pierde por obligación. Pierde por obligación. Entonces, aquí hay otra cosa, y es que nuestros emprendedores debemos educarlos para ser emprendedores, para querer el emprendimiento y no verlo como una válvula de escape, sino como un estilo de vida que le va a permitir hacia futuro salir adelante. El doctor Johnny Cardona Salazar aquí en Puntos de Vista, programa de líderes de opinión, con sus opiniones, sus aportes valiosísimos con el estudio estadístico y econométrico de la situación real de nuestro territorio en relación con el desempleo, con la delincuencia, con la inseguridad, con la desesperanza, con la crisis que se vive en muchos hogares de nuestro departamento. Como él bien lo ha dicho, Risaralda es líder en algunos aspectos de manera negativa y son situaciones que las estamos mostrando porque es necesario corregirlas y es el gran desafío de los nuevos gobernantes del departamento de Risaralda, de Pereira y de los municipios. Hasta una próxima oportunidad, gracias por la confianza, por la credibilidad en Puntos de Vista y aquí estaremos con ustedes en nuestro próximo programa.